Profesora sorprende a alumna poniendo arcilla en el oído del niño sordo. Y lo imposible sucede. Daniela Herrera llevaba apenas 3 días sustituyendo a la profesora titular del jardín de niños cuando aquello ocurrió. La clase de arte seguía normal, con los niños esparcidos por las mesas manipulando plastilina y arcilla, hasta que ella miró hacia el rincón del salón. Fue cuando vio a la niña de cabello claro y camisa beige acercándose al niño rubio de playera amarilla. Él estaba solo como siempre, aislado de los demás, y aceptó callado cuando ella comenzó a encajar algo que había moldeado cerca de su oído. Daniela sintió que el corazón se le aceleraba. Soltó los papeles que sostenía y cruzó el salón con pasos rápidos. «¿Qué estás haciendo?» La voz salió más alta de lo que pretendía. La niña levantó la vista asustada. Tenía lágrimas escurriendo por su rostro. «Hice orejitas mágicas para Mateo», dijo entre sollozos, «para que él pueda jugar conmigo». Daniela se detuvo. Miró mejor lo que la niña sostenía. Eran pequeñas piezas moldeadas en arcilla, con una forma que recordaba vagamente a un aparato auditivo. «Valentina, no puedes poner estas cosas en su oído. Es peligroso». La niña apretó las piecitas contra su pecho. «Pero el abuelito hace igualito, yo vi, y los tíos que van allá a casa se ponen felices después». Mateo permaneció sentado, observando la escena con ojos atentos. No emitió ningún sonido, solo esperó. Daniela sintió un apretón en el pecho. Estaba ahí tan poco tiempo y ya tenía una situación así en sus manos. La profesora titular, Patricia, había dejado solo instrucciones básicas antes de salir de licencia médica. Nada sobre cómo lidiar con aquello. «Vamos a la dirección», dijo Daniela intentando sonar calmada. «Necesitamos hablar de esto con la doña Beatriz». Tomó a Valentina de la mano e hizo una seña a Mateo para que la siguiera. El niño se levantó lentamente, cargando una hoja de papel donde había dibujado algo. El pasillo de la escuela estaba vacío a esa hora. Daniela sentía el peso de cada paso. Habría exagerado. Pero ¿y si la arcilla hubiera lastimado al niño? ¿Cómo explicaría eso a sus padres? La directora Beatriz Mendoza estaba al teléfono cuando ellos entraron. Ella colgó inmediatamente al ver la expresión en el rostro de Daniela. «¿Qué pasó?», Daniela explicó rápidamente. Beatriz escuchó en silencio, su rostro poniéndose cada vez más serio. «Valentina». La directora se agachó a la altura de la niña. «¿Dónde aprendiste a hacer eso?» «Con el abuelito Fernando. Él se queda en su taller haciendo esas cositas. Yo me quedo mirando cuando mamá va a trabajar y me deja allá». Beatriz y Daniela intercambiaron una mirada. «¿Y qué hace exactamente tu abuelo?» «Arregla oídos», respondió Valentina con sencillez. «La gente llega triste y se va sonriendo. Yo quería que Mateo sonriera también». Fue entonces cuando Beatriz notó el papel que Mateo sostenía. Ella extendió la mano y él lo entregó sin resistencia. Era un dibujo hecho con crayones. Había varias figuras en la hoja, todas grises, excepto una. En el centro, una niña de cabello claro estaba pintada con todos los colores que él había podido encontrar. Daniela sintió un nudo en la garganta. «Mateo». Beatriz habló despacio, sabiendo que él no escucharía, pero tal vez entendería por los gestos. «¿Esta es Valentina?» El niño asintió con la cabeza, una pequeña sonrisa apareciendo en la comisura de su boca. «Necesitamos llamar a sus padres», dijo Daniela, «principalmente a la mamá de Mateo». «Sí», concordó Beatriz, «y al abuelo de Valentina también. Esto está más allá de lo que puedo resolver yo sola». Mientras la directora tomaba el teléfono, Daniela llevó a los 2 niños de vuelta al salón. Los otros niños apenas habían notado su ausencia. Seguían jugando, ajenos a lo que estaba sucediendo. Valentina se sentó junto a Mateo nuevamente, tomó un lápiz y comenzó a dibujar algo. Mateo observaba atento, y de vez en cuando señalaba un color u otro. Era una comunicación silenciosa, pero existía ahí una conexión que Daniela no podía ignorar. 20 minutos después, una mujer entró por la puerta del salón como un huracán. Daniela reconoció a Carolina Flores, madre de Mateo. Había visto su nombre en los papeles del grupo,
pero era la primera vez que la veía en persona. ¿Dónde está mi hijo? La voz de Carolina estaba cargada de enojo y miedo. Me llaman diciendo que le hicieron algo y no explican bien. Señora Flores, por favor, vamos a hablar en la dirección. Quiero ver a mi hijo ahora. Mateo levantó la cabeza al ver a su madre. Él hizo una seña. Tranquilo. Carolina cruzó el salón y se arrodilló a su lado, examinando su rostro, sus orejas, buscando cualquier señal de herida. Él está bien, dijo Daniela. No pasó nada grave, pero necesitamos conversar. En la dirección, Beatriz explicó la situación nuevamente. Carolina escuchaba con los brazos cruzados, la mandíbula tensa. ¿Entonces dejaron que un niño le metiera cualquier cosa en el oído a mi hijo? Yo lo interrumpí tan pronto como vi, se defendió Daniela. ¿No llegó a... ¿No llegó? Carolina elevó la voz. ¿Tienen idea de cuánto lucho todos los días para proteger a este niño? ¿De lo difícil que es confiarlo a alguien? Beatriz mantuvo la voz calmada. Entiendo su preocupación, Carolina, pero hay algo que necesita ver. La directora mostró el dibujo. Carolina tomó el papel con manos temblorosas. Lo miró en silencio durante largos segundos. Nunca había dibujado a nadie de colores antes, murmuró. Siempre todo en tonos de gris. Valentina parece haber creado una conexión con su hijo, dijo Beatriz gentilmente. Una conexión que tal vez nosotros, los adultos, no hemos percibido. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscribirte al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Carolina se pasó la mano por el rostro. Daniela vio que estaba luchando por no llorar. Ustedes no entienden. Su voz salió baja. Ya he gastado todo lo que tenía intentando ayudarlo. Lo llevé con médicos, terapeutas, especialistas. Algunos dijeron que tiene tratamiento, otros que no sirve de nada. Y siempre se necesita dinero que no tengo. En ese momento, un hombre de unos 65 años entró en la dirección. Tenía cabello entrecano, lentes de armazón delgado y manos marcadas por años de trabajo. Venía acompañado de una mujer más joven, probablemente la madre de Valentina. Soy Fernando Jiménez, se presentó. ¿Me llamaron por mi nieta? Papá, ¿qué hizo Valentina? La mujer parecía preocupada. Beatriz explicó por tercera vez lo que había sucedido. Fernando escuchó con atención creciente. Cuando la directora mencionó las piezas moldeadas en arcilla, pidió verlas. Ella realmente intentó hacer un aparato auditivo, dijo Fernando, examinando las piezas. Es rudimentario, claro, pero la idea está ahí. Miró a Mateo, que estaba sentado tranquilo al lado de su madre. ¿Puedo examinar al niño? Carolina dudó. ¿Usted es médico? Soy protésico. Trabajo con aparatos auditivos desde hace 40 años. No sustituye una consulta médica, pero puedo echar un vistazo básico. Carolina miró a su hijo, luego a Fernando. Asintió lentamente. Fernando se acercó a Mateo con movimientos cuidadosos. Hizo algunas señas simples, probando si el niño respondía a estímulos visuales. Después, con el permiso de Carolina, examinó sus orejas con una pequeña linterna que sacó del bolsillo. ¿Desde cuándo sabe que no oye? Desde bebé, respondió Carolina. Hice todos los exámenes que pude. Dijeron que es sordera neurosensorial severa, que un aparato auditivo común no resuelve. Fernando asintió pensativo. ¿Y el implante coclear? Lo intenté. La fila en el sistema público es de años, y en el privado... No terminó la frase. Entiendo. Fernando guardó silencio por un momento, observando a Mateo. El niño lo miraba de vuelta, curioso. Hay algunas cosas que podrían intentarse, dijo finalmente. Tecnologías más recientes, algunas aún en fase de pruebas. Pero cuesta dinero que no tengo, completó Carolina amarga. La hija de Fernando, Mariana, tocó el brazo de su padre. Papá, no podemos ayudar. No es tan sencillo, hija. No se trata solo de hacer un aparato. Su caso necesita seguimiento especializado. Daniela, que había permanecido callada hasta entonces, sintió que debía decir algo.
La maestra Patricia, la titular del grupo, había comentado sobre un proyecto, algo relacionado con la inclusión. No sé los detalles porque salió de licencia antes de explicármelo bien. Beatriz se golpeó la frente. El proyecto. Con todo lo que pasó, lo había olvidado. Patricia estaba desarrollando una propuesta para hacer la escuela más accesible. Hasta había conseguido algunas alianzas. ¿Y por qué se abandonó?, preguntó Carolina. No se abandonó, se defendió Beatriz. Solo se suspendió temporalmente. Con Patricia de licencia y tantas cosas pasando al mismo tiempo, terminó quedando de lado. ¿Patricia regresa cuándo? Todavía faltan algunas semanas. Tuvo una cirugía y está en recuperación. Carolina se levantó, tomando a Mateo de la mano. Entonces no hay nada que hacer por ahora. Gracias por su tiempo. Espere, dijo Fernando. Me gustaría platicar más con usted sobre el caso de su hijo. No prometo nada, pero quizá pueda ayudar de alguna forma. Carolina lo miró con desconfianza. ¿Por qué? Usted ni siquiera me conoce. Porque mi nieta ve algo especial en ese niño, y en 40 años de profesión he aprendido a confiar en la intuición de los niños. Ellos ven cosas que nosotros, los adultos, perdemos la capacidad de ver. Por primera vez desde que llegó, Carolina pareció considerar la posibilidad de aceptar ayuda. Intercambió números de teléfono con Fernando y salió con Mateo, aún visiblemente afectada. Cuando se fueron, Beatriz suspiró hondo. Daniela, sobre lo que pasó hoy... Sé que debía haber puesto más atención, interrumpió Daniela. Fue mi culpa. No es culpa de nadie, dijo Beatriz. Pero esto plantea cuestiones importantes. No podemos simplemente ignorar que hay un niño en nuestra escuela que necesita recursos especiales y no los está recibiendo. ¿Qué podemos hacer? Voy a intentar reactivar el proyecto de Patricia y voy a hablar con los otros padres también. Necesitamos el apoyo de la comunidad si realmente queremos hacer la diferencia. Fernando, que seguía allí con su hija y su nieta, aclaró la garganta. Si necesitan ayuda técnica, pueden contar conmigo. No puedo prometer milagros, pero puedo compartir lo que sé. Valentina, que había estado callada todo este tiempo, tomó la mano de su abuelo. «Abuelito, ¿Mateo va a poder oír?» Fernando se agachó a su altura. «No lo sé, pequeña, pero vamos a intentar ayudar, ¿de acuerdo? Él es mi amigo, el único que realmente juega conmigo». Aquellas palabras simples cargaban tanto peso que todos los adultos en la sala guardaron silencio. Esa noche, Daniela no pudo dejar de pensar en lo que había pasado. Estaba en su pequeño departamento, intentando preparar las actividades para el día siguiente, pero su mente volvía siempre a Mateo y Valentina. Ella era nueva en la profesión. Se había graduado hacía apenas un año, y esa era su primera experiencia en un salón de clases regular. Sustituir a una maestra experimentada como Patricia ya era intimidante. Lidiar con toda esa situación había sido abrumador. Tomó el celular y escribió un mensaje a Patricia. No sabía si debía molestarla durante su licencia, pero necesitaba orientación. Maestra Patricia, lamento molestarla durante su recuperación, pero pasó algo hoy que creo que usted debería saber. Describió brevemente los eventos del día. Esperó, sin saber si tendría respuesta. Para su sorpresa, el teléfono sonó minutos después. Era Patricia. «Daniela, recibí su mensaje. ¿Puede hablar?» «Maestra, perdón por...» «No tiene que disculparse. Cuénteme todo». Daniela relató los detalles. Patricia escuchó sin interrumpir. «Interesante», dijo cuando Daniela terminó. «Muy interesante». «¿Qué?» «Me di cuenta de esa conexión entre ellos hace semanas, antes de salir de licencia. Fue una de las razones por las que estaba desarrollando ese proyecto. No mencionaste eso en tus reportes, porque aún era muy reciente. Estaba observando, tratando de entender su dinámica. Valentina es una niña especial, Daniela. Tiene una sensibilidad poco común para su edad. ¿Y Mateo? Mateo es un niño brillante. No poder oír no disminuye en nada su inteligencia o capacidad de aprender, pero necesita recursos adecuados y la escuela no ha ofrecido eso. Beatriz dijo que va a intentar retomar su proyecto. Excelente.
Pero va a necesitar más que buena voluntad. Va a necesitar apoyo de los padres, recursos, gente dispuesta a realmente hacer la diferencia. ¿Cómo puedo ayudar? Sigue prestando atención a ellos. Deja que la amistad florezca. A veces, lo mejor que podemos hacer es simplemente no estorbar lo que ya está funcionando. Cuando colgó, Daniela se sintió un poco mejor, pero aún había una preocupación royéndola por dentro. ¿Qué pensarían los otros padres cuando supieran lo que había sucedido? La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. Al día siguiente, al llegar a la escuela, Beatriz la llamó antes incluso de que entrara al salón. «Tenemos un problema». «¿Qué pasó?» Una de las mamás vio cuando Carolina llegó ayer. Se quedó con la curiosidad, le preguntó a otras mamás, y ahora tiene un grupo de WhatsApp entero comentando sobre el incidente. «¿Qué incidente?» «No pasó nada grave». «Yo sé eso. Tú sabes eso. Pero tú sabes cómo son las cosas. Las historias crecen, los detalles se distorsionan. ¿Y qué están diciendo? Que un niño intentó lastimar a otro, que la escuela no está supervisando adecuadamente, que tienen miedo de dejar a sus hijos aquí». Daniela sintió que el estómago se le revolvía. «Eso es ridículo. Lo sé, pero es la realidad con la que tenemos que lidiar. Voy a tener que convocar una reunión con los padres, explicar lo que realmente sucedió». Aquel día, en el salón de clases, la tensión era palpable. Algunos niños habían faltado, y los que estaban ahí parecían haber recibido instrucciones en casa porque mantenían distancia de Valentina y Mateo. Valentina se dio cuenta. Se sentó al lado de Mateo como siempre, pero sus ojos estaban rojos. Había llorado. Durante el recreo, Daniela observó mientras los otros niños jugaban en grupitos. Valentina y Mateo se quedaron solos en una esquina, dibujando en la arena con palitos. Una de las auxiliares se acercó a Daniela. «Es triste, ¿no? Los niños pueden ser tan crueles. Solo están repitiendo lo que escuchan en casa. Aún así, mira cómo están ellos ahí. No le están haciendo daño a nadie». Daniela estuvo de acuerdo, pero sabía que la situación estaba lejos de resolverse. La reunión con los padres fue programada para el final de esa semana. Beatriz envió comunicados a todas las familias, explicando que sería importante la presencia de todos. Mientras tanto, Fernando empezó a aparecer en la escuela a la hora de la salida. Conversaba con Carolina, que venía por Mateo. Ella aún mantenía una postura defensiva, pero poco a poco parecía estarse abriendo. «Investigué sobre su caso», dijo Fernando en una de esas conversaciones. «Hay algunas cosas que se pueden intentar. No son una cura, pero pueden ayudar». «¿Cómo qué?» «Terapia con vibraciones, por ejemplo. Es un enfoque que trabaja con frecuencias diferentes. Algunos estudios muestran resultados prometedores en niños con el mismo tipo de sordera de Mateo». «¿Y cuánto cuesta?» «Ahí está el problema. El equipo no es barato, y no hay en el sistema público». Carolina bajó la mirada. «Entonces es una cosa más que no le puedo dar a mi hijo». «No dije eso». Fernando mantuvo el tono amable. «Dije que el equipo oficial es caro, pero yo llevo décadas adaptando aparatos. Tal vez pueda construir algo similar». Carolina levantó la cabeza, sorprendida. «¿Usted haría eso?» «Puedo intentarlo. No garantizo que vaya a funcionar, pero puedo intentarlo». «¿Por qué?» La pregunta salió casi como un susurro. «¿Por qué te importa?» Fernando guardó silencio por un momento. «Porque he pasado toda la vida ayudando a la gente a oír mejor, y porque ese niño de ahí merece tener las mismas oportunidades que cualquier otro niño». Esa noche, Fernando no durmió. Se quedó en su taller, rodeado de herramientas y piezas, estudiando artículos científicos que había descargado de Internet con ayuda de Mariana. La terapia vibratoria trabajaba con la idea de que, incluso sin poder procesar sonidos de la forma tradicional, el cuerpo podría responder a frecuencias específicas. Era un área aún experimental, pero los resultados preliminares eran alentadores. El desafío sería crear un dispositivo casero que pudiera replicar esas frecuencias de forma segura y eficaz. Mariana entró al taller con 2 tazas de café. «Papá, ya pasó la medianoche». «Lo sé, hija. Solo quiero terminar este esquema».
Ella puso la taza a su lado y miró los papeles esparcidos. ¿De verdad crees que puedes ayudar a ese niño? ¿Honestamente? No lo sé, pero necesito intentarlo. ¿Por qué? No es tu responsabilidad. Fernando se quitó los lentes y se frotó los ojos cansados. ¿Recuerdas cuando eras pequeña y tuviste aquella infección en el oído? Lo recuerdo. Fue horrible. Tuviste dificultad para oír durante semanas, y yo vi cómo te afectó, cómo te aislaste, te frustraste. Y era algo temporal. Imagina vivir así para siempre. Mariana tocó el hombro de su padre. Tienes un corazón demasiado bueno para este mundo, papá. No se trata de tener un buen corazón. Se trata de usar el conocimiento que tengo para hacer alguna diferencia. Si puedo ayudar, ¿por qué no intentarlo? El día de la reunión de padres, el salón estaba lleno. Beatriz comenzó explicando lo que realmente había sucedido, dejando claro que ningún niño había sido lastimado y que la situación se había controlado rápidamente. Pero las preguntas comenzaron a surgir. ¿Y si hubiera salido mal? Una madre alzó la voz. ¿Y si esa arcilla hubiera entrado en el oído y causado una infección? Yo interrumpí antes de que se pusiera algo dentro del canal auditivo, aclaró Daniela. Pero ¿y si no lo hubieras visto? Usted es nueva aquí. ¿Cómo sabemos que puede supervisar a tantos niños al mismo tiempo? Daniela sintió que se le calentaba el rostro. Abrió la boca para responder, pero Beatriz se adelantó. Daniela actuó correctamente. La situación se manejó con seriedad. Y lo más importante, reveló algo que necesitamos discutir como comunidad escolar. ¿Qué sería? El hecho de que tenemos un niño que necesita recursos especiales y no estamos ofreciendo el apoyo adecuado. Un padre cruzó los brazos. Con todo respeto, directora, pero el hijo de cada uno es responsabilidad de cada uno. La escuela ya hace lo que puede. ¿De verdad? La voz de Patricia cortó el aire. Todos voltearon hacia la puerta. La maestra estaba ahí, apoyada en un bastón, aún visiblemente debilitada, pero con la mirada firme. Patricia, Beatriz se levantó. No deberías estar aquí. Claro que sí, porque este es exactamente el tipo de situación por la cual creé ese proyecto. Patricia entró cojeando y se sentó con cuidado en una silla que alguien le ofreció. Durante meses he estado observando a Mateo. ¿Y saben lo que veo? Un niño inteligente, curioso, capaz. Un niño que podría estar aprendiendo y desarrollándose plenamente, pero que está siendo dejado de lado porque no tenemos las herramientas adecuadas. Pero no es función de la escuela proporcionar aparatos auditivos, argumentó otra madre. No, no lo es. Pero es función de la escuela garantizar que todos los niños tengan acceso a una educación de calidad, y eso incluye hacer las adaptaciones necesarias. ¿Y el dinero? El mismo padre cuestionó. Esos recursos cuestan caro. Por eso necesita ser un esfuerzo colectivo, dijo Patricia. No estoy pidiendo que alguien pague solo por nada, pero podemos buscar alianzas, hacer campañas, movilizar a la comunidad. Y mientras tanto, nuestros hijos quedan en segundo plano, se manifestó una madre. Porque ya me he dado cuenta de que mi hija se queja de que la maestra pasa mucho tiempo con Mateo. Carolina, que estaba al fondo del salón, se levantó. Todo su cuerpo temblaba. Mi hijo no pidió nacer así. Su voz salió entrecortada. Él no eligió no poder oír. Y yo hago todo lo que puedo, absolutamente todo, para darle lo mejor. Nadie está diciendo que no lo haces, intentó suavizar la madre. Sí lo están. Están diciendo que mi hijo es un problema, que le quita atención a los demás, que no debería estar aquí. No es eso lo que quise decir, pero es lo que dijiste. Un silencio incómodo cayó sobre el salón. Fue Valentina quien lo rompió. La niña había entrado al salón sin que nadie se diera cuenta, buscando a su mamá. Fue directo hacia Carolina y tomó su mano. La tía está equivocada, dijo con esa certeza que solo los niños tienen. Mateo es mi mejor amigo, y no es ningún problema. Mariana, que estaba al lado de su hija, intentó llevársela. Valentina, esta es una reunión de adultos, pero están hablando de Mateo, y nadie aquí lo conoce mejor que yo.
Algunas personas rieron bajito, pero había algo en la seriedad de esa niña de 5 años que hizo que todos prestaran atención. Mateo dibuja muy bien, continuó Valentina. Me ayuda cuando estoy triste y siempre comparte su lonche conmigo. ¿Por qué la gente cree que es diferente solo porque no oye? Nadie respondió. Beatriz aprovechó el momento. Es exactamente eso. Estamos viendo a Mateo por su limitación, no por sus capacidades, y eso necesita cambiar. La reunión continuó por más de 1 hora. Hubo discusiones acaloradas, pero poco a poco comenzó a formarse un consenso. La mayoría de los padres, cuando realmente se detuvieron a pensar, reconocieron que la situación no se estaba manejando de la mejor forma. Al final, Beatriz logró formar un pequeño grupo de padres dispuestos a ayudar a reactivar el proyecto de inclusión de Patricia. No eran muchos, solo 5 o 6, pero era un comienzo. Fernando también se presentó oficialmente. Me gustaría contribuir con mi conocimiento técnico, y estoy trabajando en algo que puede ayudar no solo a Mateo, sino a otros niños con situaciones parecidas. Después de que todos se fueron, Carolina buscó a Fernando. Gracias, dijo simplemente, por todo. No hay por qué darlas, aún no he hecho nada concreto. Sí lo hiciste, tú creíste, y a veces solo eso ya hace toda la diferencia. El lunes siguiente algo cambió en la escuela. Los niños aún mantenían cierta distancia de Mateo, pero ya no era esa evitación completa. Algunos incluso intentaban comunicarse con él, aunque fuera de forma torpe. Valentina permaneció a su lado, fiel como siempre, pero ahora ya no estaba sola en eso. Daniela notó que otros 2 niños comenzaron a unirse a ellos en el recreo, una niña llamada Isabela y un niño llamado Santiago. No sabían comunicarse bien con Mateo, pero lo intentaban. Y Mateo, con su paciencia característica, poco a poco les enseñaba. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscribirte al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos comenzando. Ahora continuando. Fernando trabajaba casi todas las noches en su dispositivo. Mariana se preocupaba por la salud de su padre, pero entendía que eso se había convertido en más que un proyecto. Era una misión. Logré aislar 3 frecuencias que pueden ser efectivas, le explicó a Carolina en una de esas consultas en casa. Basado en los estudios que me mostraste y en lo que he observado de Mateo, creo que estas frecuencias específicas pueden estimular los nervios auditivos de una forma diferente. ¿Y cómo funciona? El dispositivo genera vibraciones en diferentes intensidades. No es sonido en el sentido tradicional, es más como ondas que el cuerpo puede sentir. Con el tiempo y el uso regular, puede ayudar al cerebro a procesar esas sensaciones de una forma más organizada. ¿Y hay posibilidad de que funcione? Fernando fue honesto. No lo sé. La tecnología existe y ha mostrado resultados, pero cada caso es único. Y lo que estoy construyendo es una versión adaptada, no el equipo oficial. Puede que no funcione, o puede funcionar parcialmente, o, con suerte, puede hacer una diferencia significativa. Carolina miró a Mateo, que jugaba en el piso con algunos bloques de construcción. ¿Cuándo podemos intentarlo? Estoy terminando los últimos ajustes, unos días más, y podemos hacer la primera prueba. Mientras tanto, en la escuela, el proyecto de inclusión comenzaba a tomar forma. El pequeño grupo de padres que se había ofrecido como voluntario estaba trabajando arduamente. Habían conseguido algunas donaciones de material y estaban planeando adaptaciones en el salón de clases. Patricia, aunque aún de licencia, participaba remotamente en las reuniones. Ella había desarrollado un plan detallado de cómo la escuela podría volverse más accesible, no solo para Mateo, sino para cualquier niño que necesitara apoyo especial. Una de las madres del grupo, Gabriela, tenía una prima que trabajaba con terapia ocupacional. Se ofreció a venir a la escuela una vez por semana de manera voluntaria para trabajar con Mateo y otros niños que pudieran beneficiarse. No es mucho, dijo Gabriela, pero es lo que puedo ofrecer. Es más que suficiente, respondió Beatriz emocionada. Cada pequeña contribución hace la diferencia, pero no todo era un lecho de rosas.
Todavía había resistencia por parte de algunos padres. No se manifestaban abiertamente, pero hacían comentarios sutiles, creaban dificultades pequeñas pero constantes. Un día, Daniela fue llamada por la madre de una de las alumnas. «Maestra, no sé si se ha dado cuenta, pero mi hija llega a casa disgustada». «¿Por qué? ¿Pasó algo?» «Dice que los otros niños la excluyen porque juega con Mateo y Valentina». Daniela sintió el corazón apretarse. «Lo siento mucho. Estaré más atenta». «No es su culpa. Pero ¿no sería mejor separar un poco a esos niños? Solo hasta que la situación se calme. Separarlos sería castigar a los niños por estar haciendo lo correcto. No puedo hacer eso». La madre suspiró. «Entiendo su postura, y la admiro incluso, pero es mi hija la que está sufriendo las consecuencias. Y si hablo con todo el grupo, les explico sobre la amistad, sobre aceptar las diferencias, puede intentarlo, pero no sé si funcione. Los niños de esa edad son muy influenciados por lo que escuchan en casa, y ese era el meollo del asunto. Por más que la escuela intentara promover la inclusión, si los padres no reforzaban ese mensaje en casa, el trabajo siempre sería incompleto. Aquella semana, Daniela dedicó varias actividades al tema de la diversidad. Leyó historias, hizo juegos, creó momentos de discusión adaptados a su edad. Algunos niños lo absorbieron bien, otros continuaron resistentes, pero había progreso, aunque lento. Valentina, mientras tanto, seguía siendo el pilar de apoyo de Mateo. Ella había desarrollado su propio sistema de comunicación con él, mezclando gestos, dibujos y expresiones faciales. No era lenguaje de señas formal, pero funcionaba para ellos. Fernando, observando esto, decidió que necesitaba enseñarle señas básicas a Valentina. Si van a ser amigos de verdad, necesitan una forma mejor de conversar, dijo él. Y así, en las tardes que Valentina iba a la casa del abuelito, él comenzó a enseñarle el lenguaje de señas. La niña absorbía todo como una esponja, practicando las señas repetidamente hasta dominar cada una. Carolina, al saber esto, pidió participar también. «Debía haber aprendido esto antes», admitió, pero siempre estaba tan enfocada en intentar hacer que él oyera que no me detuve a pensar en otras formas de comunicación. «Nunca es tarde», dijo Fernando amablemente. «Y él va a valorar mucho poder conversar contigo así». Las sesiones se volvieron encuentros semanales. Valentina, Carolina y Mariana aprendían juntas. Mateo, por supuesto, ya conocía muchas señas, pero se ponía radiante al ver a las personas importantes en su vida haciendo el esfuerzo de aprender su lenguaje. Finalmente, después de 3 semanas de trabajo intenso, Fernando terminó su dispositivo. Era una caja pequeña, del tamaño de un teléfono celular antiguo, conectada a un par de sensores que podían colocarse detrás de las orejas. No era bonito, distaba mucho de ser elegante, pero había sido construido con todo el conocimiento y cuidado que Fernando poseía. «Está listo», anunció a Carolina en una llamada. «Cuando quieras, podemos hacer la primera prueba». Carolina sintió una mezcla de esperanza y miedo. «¿Y si no funciona? Entonces intentaremos otro enfoque, pero no lo sabremos si no lo intentamos». Quedaron para el sábado siguiente. Fernando pidió que Mariana y Valentina también estuvieran presentes, pensando que la presencia de la amiga podría hacer sentir más cómodo a Mateo. Cuando llegaron al pequeño taller de Fernando, Mateo estaba visiblemente nervioso. Apretaba fuerte la mano de su madre. Valentina se acercó a él e hizo algunas señas que había aprendido. «No tienes que tener miedo. El abuelito es bueno». Mateo asintió, pero el temor permanecía en sus ojos. Fernando se arrodilló frente a él. «Esto no va a doler nada», dijo lentamente, haciendo gestos para acompañar las palabras. «Solo vamos a ver si logras sentir algo diferente». Con cuidado, colocó los sensores detrás de las orejas de Mateo. El niño se encogió un poco, pero no se resistió. Fernando encendió el dispositivo en la intensidad más baja. No hubo reacción visible. Aumentó gradualmente la frecuencia, observando atentamente cualquier cambio en la expresión de Mateo. De repente, los ojos del niño se abrieron mucho. «¿Sentiste algo?»,
preguntó Fernando animado. Mateo asintió. Llevó la mano a un lado de la cabeza, tocando los sensores con curiosidad. Carolina se cubrió la boca con las manos. ¿Él sintió? Sintió algo, confirmó Fernando. Pero aún es pronto para decir qué exactamente. Continuaron la prueba por 15 minutos más, variando las frecuencias, anotando las reacciones de Mateo. El niño claramente estaba respondiendo a algunos estímulos, pero era imposible saber aún si eso podría traducirse en algún tipo de comprensión auditiva. Al final, Fernando apagó el equipo. Necesitamos ir despacio. Sesiones cortas, varias veces por semana. Vamos a monitorear sus respuestas y hacer ajustes según sea necesario. ¿Cuánto va a costar esto?, preguntó Carolina, ya esperando una cifra que no podría pagar. Nada, respondió Fernando simplemente. ¿Cómo que nada? Construí esto con piezas que ya tenía. No voy a cobrar nada. Considérelo un experimento científico, si prefiere. Pero su tiempo, su trabajo, fueron donados voluntariamente. Carolina, usted no me debe nada. Solo prométame que traerá a Mateo regularmente para continuar con las pruebas. Carolina no pudo contener las lágrimas. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien ofrecía ayuda sin esperar nada a cambio. En las semanas siguientes, Mateo fue regularmente al taller de Fernando. Las sesiones duraban aproximadamente media hora cada una, siempre con Valentina presente para hacerlo sentir más tranquilo. Y algo interesante comenzó a suceder. Mateo, que siempre había sido un niño callado, comenzó a emitir sonidos. No eran palabras, eran solo sonidos guturales, pero eran sonidos, algo que nunca había hecho antes. Carolina lo notó primero. Estaban en casa, ella preparando la cena, cuando lo escuchó. Dejó caer la cuchara que sostenía y corrió a la sala. Mateo estaba sentado en el piso, jugando con sus carritos y emitiendo un sonido bajo, casi como un murmullo. «Amor», se arrodilló a su lado, el corazón acelerado. «Estás haciendo ruido». Mateo la miró confundido. No sabía que estaba haciendo sonido. Para él era solo una sensación en la garganta. Carolina tomó el celular y llamó a Fernando inmediatamente. «Está haciendo sonidos», dijo tan pronto como él contestó. «Mateo está haciendo sonidos». «¿Cuándo comenzó?» «Ahora mismo. Estaba jugando y de repente lo escuché». «Eso es increíble, Carolina. Muy increíble». «¿Qué significa?» «Significa que las vibraciones están estimulando algo. Puede ser que esté comenzando a tener una percepción diferente del sonido, aunque aún no pueda oír en el sentido tradicional». Esa noche, Carolina apenas durmió. Se quedó despierta, pensando en las posibilidades. No era una cura, ella lo sabía, pero era progreso, era esperanza. En la escuela los cambios también continuaban. El aula sensorial que habían planeado se estaba construyendo poco a poco. No era nada elaborado, pero tenía elementos táctiles, visuales e incluso algunas herramientas que generaban vibraciones. Patricia finalmente regresó de su licencia. Aún usaba el bastón, pero estaba decidida a retomar su proyecto. «Perdí mucho tiempo recuperándome», le dijo a Beatriz. «No voy a perder más». Lo primero que hizo fue reorganizar el currículo para incluir más actividades prácticas y visuales, beneficiando no solo a Mateo, sino a todos los niños. Después de todo, no todos los niños aprenden de la misma forma. Daniela continuó como auxiliar, aprendiendo cada día con Patricia. La maestra más experimentada tenía una forma de trabajar que era a la vez firme y cariñosa, estructurada pero flexible. «El secreto», explicaba Patricia, «es conocer a cada niño individualmente. Entender sus necesidades, sus ritmos, sus intereses. No existe receta de cocina en la educación». Un día, durante el recreo, algo sucedió que tomó a todos por sorpresa. Uno de los niños más populares del grupo, Alejandro, se cayó y se lastimó la rodilla. Comenzó a llorar fuerte, llamando a la maestra. Mateo estaba cerca. Él no escuchó el llanto, pero vio a su compañero en el suelo. Sin dudarlo, se acercó a Alejandro y extendió la mano, ayudándolo a levantarse. Alejandro, entre lágrimas, aceptó la ayuda.
Los dos se quedaron ahí, Alejandro apoyado en Mateo, hasta que Daniela llegara. «Gracias», le dijo Alejandro a Mateo, olvidando por un momento que él no podía oír. Pero Mateo entendió. Vio en el rostro de su compañero la gratitud sincera. Y sonrió. A partir de ese día, algo cambió en la dinámica del grupo. Alejandro comenzó a incluir a Mateo en sus juegos. Y como Alejandro era un niño que los demás admiraban, pronto más niños empezaron a hacer lo mismo. Valentina, que por tanto tiempo había sido la única amiga de Mateo, se puso radiante al ver al amigo finalmente siendo aceptado por sus compañeros. Pero no todo fue color de rosa. Hubo aún momentos difíciles. Un día, durante una actividad en grupo, uno de los niños se frustró porque Mateo no estaba entendiendo las instrucciones. Aun con los dibujos que Patricia había hecho, él estaba confundido sobre qué hacer. El niño, Diego, perdió la paciencia. «Es muy lento», se quejó. «No puede hacer nada bien». Mateo vio la frustración en el rostro de su compañero y se encogió. Comenzó a jugar solo, alejándose del grupo. Valentina inmediatamente fue hacia Diego. «Él no es lento, solo necesita más tiempo para entender. Y tú eres malo por hablar así». «Yo no soy malo, es la verdad». «No es la verdad, Mateo es muy inteligente, más inteligente que tú, seguro». Patricia intervino antes de que la discusión escalara. «Niños, vengan acá, vamos a platicar». Se sentó con Diego, Valentina, Mateo y algunos otros niños que estaban observando. «Diego, ¿sabes qué es la empatía?» El niño movió la cabeza negativamente. «La empatía es cuando uno trata de ponerse en el lugar del otro, imaginar cómo se siente. Mateo no puede escuchar como tú escuchas. Entonces, para él, entender cosas nuevas es más difícil. No porque sea menos inteligente, sino porque recibe la información de forma diferente. Pero tarda mucho». «¿Y qué? A veces las cosas buenas tardan. ¿No tardas más tiempo en hacer cuentas de matemáticas que otros niños?» Diego se sonrojó un poco. «Sí tardo». «¿Y cómo te sientes cuando alguien te apura?» «Mal. Me cuesta más trabajo todavía». «Entonces, así es como Mateo se siente cuando te pones impaciente con él». Diego se quedó en silencio, pensativo. Después, con un movimiento un poco tímido, se acercó a Mateo y le dio una leve palmadita en el hombro. Cuando Mateo miró, Diego hizo una señal de disculpa con las manos. No era lenguaje de señas formal, solo un gesto universal. Pero Mateo entendió y asintió. Esos pequeños momentos iban moldeando al grupo. No sucedió de la noche a la mañana. Hubo retrocesos, días malos, frustraciones. Pero poco a poco, la aceptación fue creciendo. Mientras tanto, el trabajo de Fernando con Mateo continuaba. Él había refinado el dispositivo varias veces, ajustando frecuencias basándose en las reacciones del niño. Y entonces, en una sesión de rutina, sucedió algo extraordinario. Fernando golpeó una cuchara en una taza de café que estaba a su lado. Fue un movimiento distraído, ni siquiera estaba probando nada en ese momento. Mateo giró la cabeza hacia la dirección del sonido. Fernando se quedó congelado. «Mateo», dijo lentamente, «¿escuchaste eso?» El niño lo miró, confundido. Fernando tomó la cuchara y la golpeó nuevamente contra la taza, esta vez intencionalmente. Y nuevamente, Mateo giró la cabeza. «Mariana», llamó Fernando intentando mantener la calma. «Ven aquí rápido». Mariana entró corriendo, asustada. «¿Qué pasa? Haz un ruido, cualquier ruido», pero sin que Mateo te vea haciéndolo. Mariana, sin entender, aplaudió detrás de Mateo. El niño giró hacia su dirección. Carolina, que estaba en la sala de al lado tomando un vaso de agua, entró al oír la conmoción. «¿Qué está pasando?» «Está respondiendo a sonidos», dijo Fernando con la voz entrecortada. «No sé si está escuchando completamente, pero está respondiendo». «¿Cómo? ¿Pero cómo?» «Las vibraciones, semanas de estimulación constante, debe haber creado nuevas conexiones neuronales o reactivado conexiones dormidas. No sé exactamente cómo funciona, pero está funcionando». Carolina se sentó, con las piernas débiles. Miró a su hijo que los observaba con curiosidad.
sin entender por qué todos estaban tan emocionados. «Él puede oír», murmuró. «Mi hijo puede oír». «Calma», Fernando levantó la mano. «Todavía es pronto para afirmar eso con certeza. Puede ser que solo esté sintiendo las vibraciones de una forma amplificada. Puede ser que sea parcial. Necesitamos una evaluación médica adecuada. Pero es un comienzo. Es más de lo que soñé tener». Marcaron una cita urgente con un otorrinolaringólogo. Fue necesario esperar casi 2 semanas hasta que consiguieron un horario, y cada día parecía una eternidad para Carolina. Durante ese tiempo continuaron las pruebas caseras. Mateo definitivamente estaba respondiendo a estímulos sonoros. No a todos, pero a muchos. Los sonidos más graves parecían funcionar mejor, y cuanto más tiempo usaba el dispositivo, más sensible parecía volverse. En la escuela, nadie sabía aún de estas novedades. Carolina quería estar segura antes de contarle a alguien. No quería crear expectativas para después frustrarlas, pero Valentina notó que algo era diferente. «Tía Carolina», preguntó un día que fue a jugar a la casa de Mateo, «¿por qué Mateo se queda mirando cuando hacemos ruido?» Carolina sonrió. «Porque está aprendiendo a prestar atención a cosas nuevas. ¿Él va a poder oír algún día?» «No lo sé, querida, pero lo estamos intentando». Valentina aceptó la respuesta con la simplicidad de los niños y volvió a jugar. Pero Carolina vio en la mirada de la niña una comprensión que iba más allá de su edad. Finalmente llegó el día de la consulta. El doctor Roberto Vargas, un otorrinolaringólogo con más de 30 años de experiencia, examinó a Mateo por casi 1 hora. Hizo pruebas auditivas tradicionales. Usó equipos para medir respuestas del nervio auditivo. Preguntó detalladamente sobre el dispositivo de Fernando y las sesiones que habían realizado. Cuando terminó, pidió que Carolina se sentara. «Necesito ver los exámenes anteriores de él para comparar». Carolina entregó una carpeta con todos los documentos que había guardado a lo largo de los años. El médico analizó todo cuidadosamente, volviendo a sus propias pruebas, haciendo anotaciones. El silencio en la sala era pesado. Carolina se mordía las uñas, cosa que no hacía desde adolescente. «¿Doctor?» No aguantó esperar. «¿Qué vio?» Doctor Roberto se quitó los lentes y los limpió lentamente. Sinceramente, algo que no esperaba ver. El corazón de Carolina se aceleró. ¿Qué sería? Hay respuesta auditiva. No es completa, no es como en alguien con audición normal, pero hay respuesta donde antes no había ninguna. ¿Cómo es eso posible? La neuroplasticidad del cerebro infantil es impresionante. Lo que su amigo hizo con aquel dispositivo creó una estimulación constante y dirigida. El cerebro de Mateo, joven y adaptable, encontró formas de procesar esa información. Creó, literalmente, nuevos caminos. Entonces él puede oír. Puede oír algunos sonidos, principalmente los más graves, como ya dije. Es como si hubiera recuperado una franja del espectro auditivo. No es audición completa, pero es mucho más de lo que tenía antes. Carolina comenzó a llorar. Años de lucha, de esperanza frustrada, de escuchar que no había nada que hacer. Y ahora esto. ¿Su dispositivo puede seguir usándose? Siempre que sea monitoreado. Quiero ver a Mateo regularmente, hacerle seguimiento. Y con su permiso, me gustaría documentar este caso. Es importante que otros profesionales sepan que esto es posible. Querido oyente, si estás disfrutando de la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscribirte al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Cuando Carolina le contó la noticia a Fernando, él tampoco pudo contener la emoción. «Yo sabía que había una posibilidad», dijo, limpiándose los lentes empañados. «Pero tener la confirmación médica es diferente. Cambiaste la vida de mi hijo, Fernando. ¿Cómo puedo agradecerte? Sigue trayéndolo a las sesiones. Es el único agradecimiento que necesito». La noticia llegó a la escuela a través de Valentina, que no pudo guardar el secreto por mucho tiempo. «Mateo está oyendo», anunció a todo el grupo durante el recreo. «Se está mejorando». Los niños rodearon a Mateo, todos hablando al mismo tiempo, haciendo preguntas.
Él se asustó un poco con toda la atención, pero también claramente satisfecho. Daniela presenció la escena y fue a verificar con Carolina si era cierto. Sí, confirmó Carolina, aún procesándolo todo. No es audición completa, pero es mucho más de lo que esperaba tener algún día. La noticia se esparció rápidamente entre los padres, y sorprendentemente, incluso aquellos que antes eran escépticos comenzaron a mostrar interés genuino. Gabriela, la madre que había empezado a organizar el proyecto de inclusión, propuso algo audaz. ¿Y si divulgamos esta historia? No detalles personales de Mateo, claro, pero el concepto general. Puede inspirar a otras familias, a otros profesionales. Carolina inicialmente dudó. No quiero exponer a mi hijo, y no lo vamos a exponer. Pero piénsalo bien. ¿Cuántos otros niños por ahí pueden beneficiarse de conocer este enfoque? ¿Cuántos padres están desesperados como tú lo estabas? Fernando también fue consultado. Yo no busco fama ni reconocimiento, dijo, pero si esto puede ayudar a otros niños, entonces sí. Compartan el conocimiento. Un padre de la escuela que trabajaba en comunicación se ofreció a escribir un artículo sobre el caso, respetando toda la privacidad necesaria. El texto se publicó en un blog local de educación inclusiva. La repercusión fue inmediata. Decenas de familias se pusieron en contacto queriendo saber más. Algunos profesionales del área manifestaron interés en conocer el dispositivo de Fernando. Hasta una universidad cercana pidió permiso para estudiar el caso. Fernando, que siempre había trabajado en el anonimato de su pequeño taller, de repente se vio en el centro de atención. Era algo incómodo para él, que era un hombre reservado. No sé si estoy preparado para esto, le confesó a Mariana. Papá, tú tienes un conocimiento valioso. Sería egoísta guardarlo solo para ti. Pero yo no soy médico, no soy investigador formal, solo soy un protésico que tuvo una idea. Una idea que funcionó, y puede funcionar para otros. Después de mucho pensar, Fernando accedió a dar una presentación en la universidad, explicando su enfoque y mostrando el dispositivo. El aula estaba llena cuando llegó. Había profesores, investigadores, estudiantes y muchas familias con niños sordos. Fernando estaba nervioso. Nunca había hablado ante tanta gente, pero cuando comenzó a explicar su trabajo, hablando de los principios detrás del dispositivo, de las frecuencias utilizadas, de los ajustes que hizo en el camino, su pasión se hizo evidente. Y todos allí lo sintieron. Al final, las preguntas se multiplicaron. Fernando respondió cada una con paciencia, haciendo hincapié en que cada caso era único y que no había garantías. Lo que funcionó para Mateo puede no funcionar igual para otro niño, recalcó. El cuerpo humano es complejo, pero vale la pena intentarlo. Una madre levantó la mano desde el fondo del salón. ¿Dónde puedo conseguir un dispositivo así? Fernando dudó. Yo no tengo manera de producirlo a gran escala. Fue hecho de manera artesanal para Mateo. Pero usted podría enseñar a otros profesionales a hacerlo. Era una buena pregunta. Fernando no había pensado en eso. Supongo que sí. Si hay interés, puedo compartir el conocimiento. Así nació una iniciativa inesperada. Fernando comenzó a ofrecer talleres gratuitos en su taller, enseñando a otros protésicos e incluso a algunos terapeutas sobre su técnica. No eran muchos a la vez, 3 o 4 personas, pero era un comienzo. Mariana lo ayudaba con la parte administrativa, agendando las sesiones, organizando el material. Ella había tomado tiempo libre del trabajo para dedicar más tiempo a eso, sintiendo que era algo importante. Valentina también participaba, explicando a los visitantes cómo era ser amiga de Mateo, cómo se comunicaban, lo que había aprendido. La niña se había convertido, sin darse cuenta, en una pequeña embajadora de la inclusión. Mientras tanto, en la escuela, las cosas seguían evolucionando. El aula sensorial estaba completa. Tenía diferentes texturas en las paredes, luces de colores que podían ajustarse, instrumentos musicales adaptados que generaban vibraciones, e incluso un rincón con espejo y objetos reflectantes. No era usada solo por Mateo. Cualquier niño que necesitara un momento tranquilo o una forma diferente de aprendizaje podía usar el espacio.
Patricia había conseguido también una alianza con una fonoaudióloga que se interesó por el caso y se ofreció a visitar la escuela quincenalmente, trabajando no solo con Mateo, sino ayudando a todo el equipo pedagógico. La inclusión no es acerca de un niño, explicaba Patricia en todas las capacitaciones que hacía con el equipo. Es sobre crear un ambiente donde todos los niños se sientan acogidos en sus diferencias. Daniela absorbía cada enseñanza. Tenía la certeza ahora de que quería especializarse en educación inclusiva. Esa experiencia con Mateo y Valentina había cambiado su comprensión sobre lo que significaba ser maestra. Pasaron los meses. El año escolar estaba llegando a su fin. Mateo había progresado mucho. Con el uso constante del dispositivo de Fernando y las sesiones de terapia, había desarrollado una comprensión básica de algunos sonidos. Aún no hablaba mucho, pero vocalizaba cada vez más y entendía mucho más. Valentina seguía siendo su mejor amiga, pero ahora él tenía otros amigos también: Alejandro, Isabela, Santiago. Todo el grupo, en realidad, se había vuelto más unido a través de la experiencia. Los niños habían aprendido en la práctica sobre empatía, paciencia, aceptación, lecciones que ningún libro de texto podría enseñar de la misma manera. Un día Carolina recibió una llamada inesperada. Era de un empresario local, Ricardo Reyes, dueño de una cadena de farmacias. «Señora Flores, leí sobre el caso de su hijo. Me gustaría conversar con usted». Carolina se puso inmediatamente a la defensiva. Ya había aprendido a desconfiar de propuestas que parecían demasiado buenas para ser verdad. ¿Sobre qué exactamente? Me gustaría ayudar con los costos de su tratamiento y tal vez crear un fondo para ayudar a otros niños también. ¿Por qué? Ricardo suspiró del otro lado de la línea. Porque mi hermano menor nació sordo. Eso fue hace 50 años, cuando no existían los recursos que existen hoy. Él vivió una vida difícil, siempre sintiéndose excluido. Cuando leí sobre tu Mateo, sobre la forma en que la comunidad se movilizó, sobre el trabajo de ese señor Fernando, me emocioné. Quise ser parte de esto también. ¿Y qué quiere usted a cambio? Nada. Bueno, tal vez poder difundir que mi empresa apoya la causa. Pero no quiero usar la imagen de tu hijo. No quiero explotar su historia. Quiero genuinamente ayudar. Carolina no sabía qué decir. Pidió un tiempo para pensar. Habló con Fernando, con Beatriz, con Patricia. Todos pensaron que valía la pena al menos escuchar la propuesta completa. Agendaron una reunión. Ricardo apareció con una abogada, lo que inicialmente asustó a Carolina, pero la mujer explicó que estaba allí solo para garantizar que todo se hiciera de forma legal y transparente. La propuesta era crear un fondo permanente para costear tratamientos, terapias y equipos para niños sordos o con discapacidad auditiva de familias de bajos recursos. Ricardo aportaría un valor inicial significativo y se comprometía a hacer contribuciones mensuales, pero también quería que la comunidad pudiera contribuir, haciendo el proyecto sostenible. No quiero que dependa solo de mí, explicó. Quiero que sea algo de la comunidad, para la comunidad. ¿Y qué gana mi familia con esto? Además de ayudar a otros niños, Mateo tendría acceso a todos los recursos que el fondo pueda proporcionar, terapias, equipos, lo que sea necesario, y ustedes tendrían una participación activa en las decisiones de cómo se usa el dinero. Carolina revisó la propuesta por todos los ángulos buscando la trampa, pero no la encontró. Parecía ser genuino. «Necesito hablar con mi hijo», dijo finalmente. Mateo obviamente no entendía completamente lo que se estaba proponiendo, pero cuando Carolina le explicó usando las señas que había aprendido y mucha paciencia que aquello podría ayudar a otros niños como él, los ojos del niño brillaron. Hizo una seña que había aprendido recientemente. Sí. El fondo se creó oficialmente 2 meses después. Hubo una ceremonia pequeña, solo con las personas involucradas en el proyecto. Nada de prensa o gran publicidad, conforme Carolina había pedido. Pero la noticia se esparció naturalmente por la comunidad, y la gente comenzó a contribuir. No eran cantidades grandes,
pero sumadas hacían la diferencia. Una madre que trabajaba en panadería donó parte de sus propinas. Un jubilado contribuyó con una pequeña cantidad mensual. La escuela organizó una feria de artesanías donde todos los ingresos se destinaron al fondo. Era la comunidad uniéndose por una causa común. Fernando fue invitado a ser el consultor técnico del fondo. Su papel era evaluar casos, sugerir tratamientos, orientar familias. Él aceptó, pero con una condición, que pudiera continuar su trabajo en el taller, ayudando a quien lo necesitara independientemente del fondo. Algunos casos van a necesitar atención individual, explicó. No quiero que se vuelva algo demasiado burocrático. El acuerdo se cerró. Fernando ganaría un salario simbólico, más para formalizar la relación que por necesidad financiera. Su verdadero pago seguía siendo ver a los niños progresar. En la escuela, otro desarrollo importante sucedió. El ayuntamiento, inspirado por el proyecto que estaba ocurriendo allí, decidió implementar un programa piloto de educación inclusiva en todas las escuelas municipales. Beatriz fue invitada a presentar el trabajo que se había hecho. Llevó a Patricia, Daniela y hasta a Carolina y Fernando para ayudar en la presentación. Lo que hicimos aquí no es especial, dijo Beatriz a los otros directores. Es solo lo básico que todo niño merece: ser visto, ser aceptado, tener oportunidades. La presentación fue bien recibida. Algunas escuelas mostraron interés inmediato en aplicar los mismos principios. Otras eran más escépticas, pensando que sería muy trabajoso o costoso. No tiene que ser costoso, argumentó Patricia. Se necesita voluntad. Muchos de los cambios que hicimos costaron poco o nada. Fue más sobre cambiar mentalidades que sobre gastar dinero. Un director levantó la mano. ¿Y los maestros? ¿Están preparados para esto? Ninguno de nosotros estaba completamente preparado, admitió Daniela. Pero aprendimos juntos. Y seguimos aprendiendo. Valentina estaba sentada muy quieta al lado de su mamá durante toda la presentación. Cuando llegó el momento de preguntas, levantó la mano tímidamente. «Puedes preguntar, cariño», alentó Beatriz. «¿Por qué los adultos complican tanto?», preguntó Valentina con la sinceridad brutal de los niños. «Yo solo quería ser amiga de Mateo, y funcionó. ¿Por qué necesita tanto bla bla bla?». Hubo risas en la sala, pero también un silencio reflexivo. «¿Sabes qué?», dijo Beatriz. «La niña tiene razón. A veces complicamos demasiado. La inclusión comienza con gestos simples, con elegir ser amable, con ver al otro como igual». La reunión terminó con varios directores comprometiéndose a implementar cambios en sus escuelas. No era una revolución, pero era un comienzo. Los meses siguieron pasando. El año escolar de Mateo y Valentina llegó a su fin. Y se acercaba la tan esperada graduación del jardín de niños. Carolina estaba nerviosa por el evento. Sería la primera vez que Mateo participaría en algo así, frente a mucha gente. Temía que se sintiera incómodo o que algo saliera mal. Patricia la tranquilizó. Él estará bien, e incluso si algo sale diferente a lo planeado, está bien. Lo importante es que él esté ahí siendo parte. La graduación fue programada para un viernes por la noche. El patio de la escuela fue decorado con banderitas de colores y globos. Había un pequeño escenario montado donde los niños recibirían sus diplomas simbólicos. Las familias comenzaron a llegar. El ambiente era festivo, con niños corriendo de un lado a otro con sus ropitas de graduación. Mateo estaba vestido con una camisa amarilla, su color favorito, y un pantalón negro. Valentina usaba un vestido beige, simple pero bonito. Los dos estuvieron juntos toda la ceremonia, como era natural para ellos. La directora Beatriz abrió la ceremonia con un discurso sobre el año que había pasado. Habló sobre desafíos, aprendizados, crecimiento, e hizo una mención especial, sin mencionar nombres, sobre cómo el grupo había aprendido lecciones de vida que iban mucho más allá del currículo formal. Después fue el turno de Patricia. Ella subió al escenario con su bastón, aún necesario incluso después de meses de recuperación. «Casi me pierdo este año», comenzó con la voz emocionada. «Tuve que ausentarme por meses debido a problemas de salud,
pero mientras estaba en casa, recuperándome, pensaba mucho en este grupo, porque ustedes me enseñaron algo fundamental, que las mejores lecciones son las que aprendemos unos de otros. Hizo una pausa mirando a los niños sentados al frente. Niños, ustedes crecieron mucho este año, no solo en estatura o edad, sino en comprensión, en empatía, en amor, y eso es más importante que cualquier otra cosa que yo pudiera haber enseñado. Llegó el momento de llamar a los niños uno por uno al escenario. Subirían, recibirían el diploma de Beatriz, tomarían una foto y volverían a sus lugares. Llamaron a Valentina. Ella subió al escenario con una gran sonrisa, le hizo un gesto al abuelito que estaba en el público y tomó su diploma. Pero en lugar de bajar se quedó ahí esperando. Beatriz la miró confundida. «Valentina, cariño, puedes ir a tu lugar». La niña movió la cabeza. «Quiero esperar a Mateo». «Pero todavía faltan otros niños antes que él». «No importa, voy a esperar». Hubo murmullos en el público, algunos pensando que era tierno, otros que era inapropiado. Beatriz miró a Patricia, que estaba al lado del escenario, pidiendo orientación en silencio. Patricia asintió. «Déjala quedarse». Entonces Valentina se quedó allí, en el escenario, sosteniendo su diploma, mientras otras 5 niñas y niños eran llamados. Ella saludaba a cada uno que subía, pero permanecía firme en su puesto. Finalmente llegó el turno de Mateo. «Mateo Flores», llamó Beatriz. El niño se levantó. Carolina, en la platea, sintió el corazón apretarse. Vio a su hijo subir los escalones del escenario con cuidado, los ojos fijos en Valentina, que lo esperaba. Beatriz entregó el diploma a Mateo. Él lo sostuvo con las 2 manos mirando el papel con seriedad. Y entonces, mientras Beatriz se preparaba para llamar a la siguiente niña, mientras Valentina comenzaba a bajar del escenario, mientras todos esperaban que el momento pasara, Mateo abrió la boca. «Valentina», dijo. Fue una palabra única. No fue clara, tenía dificultad en la pronunciación, pero fue innegablemente una palabra, su nombre. El patio entero quedó en silencio absoluto. Carolina llevó las manos a la boca, lágrimas brotando instantáneamente. Fernando, sentado a su lado, tampoco pudo contener la emoción. Valentina se volteó, los ojos muy abiertos. «Dijiste mi nombre», dijo, con la voz temblando. Mateo asintió y repitió un poco más claro esta vez: «Valentina». La niña soltó su diploma y corrió a abrazar a su amigo. Los dos se quedaron allí, abrazados en medio del escenario, mientras todos los presentes se ponían de pie y aplaudían. No había un solo ojo seco en aquel patio. Padres que antes eran escépticos, maestras que acompañaron cada paso de aquel camino. Niños que fueron testigos de cómo la amistad se transformaba en algo más grande. Todos estaban emocionados. Beatriz ni siquiera intentó controlar sus propias lágrimas. Simplemente dejó que el momento sucediera, entendiendo que aquel era el verdadero punto culminante de la ceremonia. No los discursos, no los diplomas formales, sino aquella demostración pura de conexión y afecto. Cuando finalmente los aplausos disminuyeron y Valentina y Mateo bajaron del escenario juntos, aún de la mano, la ceremonia continuó. Pero todos sabían que nada más lograría superar aquel momento. Después de la graduación, durante la convivencia, personas rodearon a Carolina y a Fernando, queriendo felicitarlos, compartir la emoción, hacer preguntas. Una de las madres que inicialmente había estado en contra de cualquier atención especial para Mateo, se acercó a Carolina. «Te debo una disculpa», dijo con la voz entrecortada. Estaba equivocada, muy equivocada. Carolina no esperaba aquello. «Está bien». «No, no lo está. Dije cosas, pensé cosas, por ignorancia, por miedo a que mi hija perdiera algo. Pero quien perdería sería ella. Perdería la oportunidad de aprender lo que su hijo y Valentina le enseñaron a todas nuestras niñas y niños». Carolina abrazó a la mujer. No había rencor en su corazón, había solo gratitud por cómo todo se había resuelto. Fernando estaba rodeado de otros padres haciendo preguntas sobre su trabajo. Él respondía con paciencia,
pero también dejaba claro que cada caso necesitaba una evaluación individual. Lo importante, decía repetidamente, no es el dispositivo en sí, es no rendirse, es seguir buscando formas de ayudar, es creer que siempre hay una posibilidad. Daniela estaba conversando con Patricia cuando se acercaron. «Maestra, ¿qué cree que viene después de esto?» Patricia sonrió. «Lo que siempre viene. Más trabajo, más retos, más aprendizajes, pero ahora tenemos una base sólida y tenemos una comunidad que entiende el valor de la inclusión». ¿Cree que podrá expandir el proyecto a otras escuelas? Creo que sí. Despacio, pero lo hará. El cambio social nunca es rápido, pero una vez que comienza, es difícil detenerlo por completo. Valentina y Mateo estaban jugando con otros niños en una esquina del patio. Su alegría era contagiosa. Ya no había separación, ya no estaba el niño sordo y los otros niños. Había solo niños siendo niños. Alejandro se acercó a ellos con un pedazo de pastel. «Mateo, ¿quieres?», ofreció. Mateo tomó el pastel e hizo una señal con la mano. «Gracias». Alejandro intentó imitar la señal haciéndola mal. Mateo se rió y le mostró la forma correcta. Alejandro repitió, esta vez acertando. Carolina observaba desde lejos, el corazón desbordándose. ¿Cuántas veces había soñado con un momento así? Su hijo siendo incluido naturalmente, teniendo amigos, siendo feliz. Fernando se acercó a ella. Un buen final para el año, ¿no? Más que eso, un buen comienzo para el resto de su vida. Y para muchos otros niños también. El fondo ya tiene 3 casos en evaluación, todos niños que pueden beneficiarse de enfoques similares. Tú creaste algo especial, Fernando. Nosotros creamos, corrigió él. Tú con tu valor para nunca rendirte. Valentina con su corazón puro. La escuela con su disposición para cambiar. Esto fue un esfuerzo colectivo, y era exactamente eso. Ninguna persona sola había hecho que esa transformación sucediera. Fue la combinación de muchas voluntades, muchos esfuerzos, muchas pequeñas acciones que, sumadas, crearon algo significativo. Algunas semanas después del final del año escolar, Patricia organizó una reunión informal con todos los involucrados en la historia. Carolina y Mateo, Fernando y su familia, los padres que ayudaron en el proyecto, Daniela, Beatriz, la terapeuta que empezó a seguir el caso. No era una reunión formal, era más un encuentro de amigos, una celebración de lo que habían logrado juntos. Estaban en el patio de la casa de Fernando, con una carne asada sencilla y los niños jugando. «Me gustaría hacer un brindis», dijo Beatriz, levantando su vaso de refresco. «A todos nosotros. A veces la vida nos pone en situaciones que parecen imposibles, y tenemos 2 opciones, rendirnos o luchar. Todos aquí eligieron luchar, y miren el resultado». «A Mateo», dijo Valentina, levantando su vasito con la seriedad de quien hace algo muy importante. «A Valentina», respondió Carolina emocionada. «A la amistad», completó Mariana. Todos brindaron. Era un momento simple, pero cargado de significado. Mateo estaba sentado en un rincón, dibujando como siempre le gustaba, pero esta vez su dibujo era diferente. Ya no había figuras grises. Todo estaba a color. La escuela, los niños, la maestra, su mamá, todos en colores vibrantes. Valentina se sentó a su lado. «Quedó bonito». Mateo le mostró el dibujo completo. En el centro, 2 niños de la mano, uno con camisa amarilla, otro con vestido beige. «Somos nosotros», identificó Valentina. «Nos dibujaste». Mateo asintió. Y entonces, con la pronunciación aún imperfecta pero cada vez mejor, dijo: «Amigos». Valentina lo abrazó. Amigos para siempre. Volvieron al dibujo, ahora trabajando juntos. Valentina eligiendo colores y Mateo decidiendo dónde aplicarlos. Era una coreografía que habían desarrollado a lo largo de los meses, una forma única de colaboración que funcionaba perfectamente para ellos. Daniela observaba la escena mientras conversaba con Patricia. «¿Sabes lo que más me impresiona?», dijo. «Es como algo que empezó como un problema se transformó en algo tan bonito».
Porque nunca fue realmente un problema, respondió Patricia. Fue una oportunidad disfrazada, una oportunidad para que todos creciéramos. ¿Crees que voy a poder ser una maestra tan buena como tú? Patricia rió. Daniela, ya eres una gran maestra, porque te importa de verdad, y eso es lo más importante. Pero tengo tanto por aprender todavía. Y lo aprenderás. Yo todavía aprendo todos los días después de décadas en la profesión. El día que creamos que lo sabemos todo es el día que debemos dejar de enseñar. Fernando le mostraba a algunos de los padres presentes la versión más reciente de su dispositivo. Había hecho mejoras basadas en la experiencia con Mateo y en los estudios que seguía haciendo. La idea es hacerlo más accesible, explicaba. No puedo producirlo en masa, pero puedo enseñar a otros a hacerlo. Y mientras más profesionales sepan sobre esta técnica, más niños pueden ser ayudados. Uno de los padres, Javier, que trabajaba con electrónica, hizo una propuesta. ¿Y si te ayudo a documentar todo? ¿Crear una especie de manual técnico que otros puedan seguir? Fernando consideró la idea. Sería útil. Pero debe quedar claro que cada caso es único, no es receta de cocina. Claro, pero tener un punto de partida documentado ya ayudaría mucho. La idea prosperó. En las semanas siguientes, Javier pasó varias tardes en el taller de Fernando, fotografiando el dispositivo, anotando especificaciones, creando diagramas. El resultado fue un documento de casi 30 páginas detallando todo el proceso. El material fue disponible gratuitamente en línea, con la orientación de que debía ser usado solo por profesionales calificados y siempre con acompañamiento médico. La respuesta fue impresionante. Profesionales de varias partes del país se pusieron en contacto queriendo aprender más. Algunos hasta viajaron para visitar a Fernando y ver el dispositivo personalmente. Pero no todo fue un lecho de rosas. También hubo críticas. Algunos profesionales más conservadores pensaron que Fernando estaba incentivando prácticas no comprobadas científicamente, que estaba dando falsas esperanzas a las familias. Fernando respondió con calma a cada crítica. Yo no prometo cura, no prometo milagres, solo prometo intentar. Y los resultados hablan por sí solos. Si no fuera ético, el médico que acompaña a Mateo ya me habría detenido. El doctor Roberto, el otorrinolaringólogo que atendía a Mateo, de hecho defendió públicamente el trabajo de Fernando. Como médico he visto muchos enfoques diferentes a lo largo de mi carrera. Algunos funcionan, otros no. Lo importante es siempre tener base científica y acompañamiento adecuado. Lo que el señor Fernando hizo tiene fundamento. No es charlatanería, es innovación basada en conocimiento sólido. El apoyo de un profesional respetado ayudó a silenciar muchas de las críticas. Pasaron más meses. Mateo continuó su desarrollo. Además de las sesiones con Fernando, ahora también tenía acompañamiento fonoaudiológico regular, costeado por el fondo que Ricardo había ayudado a crear. Su vocabulario hablado crecía lento, pero constantemente. No sería un niño que hablaría con total fluidez, al menos no a corto plazo. Pero se comunicaba, y eso era enorme. Valentina entró al primer grado de otra escuela, pues su familia se había mudado a un vecindario diferente. Fue difícil para ella y Mateo separarse, pero mantuvieron contacto. Carolina llevaba a Mateo a visitar a Valentina los fines de semana. Y las dos familias empezaron a hacer planes juntas regularmente. La amistad que había comenzado en un salón de jardín de niños se había solidificado en algo que todos sabían que duraría toda la vida. En la escuela de Mateo, el proyecto de inclusión continuó expandiéndose. Al año siguiente, otros 2 niños con necesidades especiales fueron inscritos allí, sabiendo que encontrarían un ambiente preparado para recibirlos. Una de ellas era una niña con parálisis cerebral. Otro era un niño con autismo. Cada caso trajo sus propios desafíos, pero también sus propias recompensas. Y siempre que surgían dificultades, siempre que alguien cuestionaba si valía la pena el esfuerzo, bastaba con recordar la historia de Mateo y Valentina para encontrar la respuesta. Daniela terminó siendo contratada de planta en la escuela. Patricia la estaba preparando para eventualmente asumir un grupo solo para ella, y Daniela ya sabía que,
Cuando eso sucediera, daría continuidad a los principios que había aprendido: inclusión, empatía, paciencia. 2 años después de aquel día en que Valentina intentó poner las piecitas de arcilla en el oído de Mateo, la escuela fue premiada por la alcaldía como modelo de educación inclusiva. Era un reconocimiento simbólico, pero significaba mucho. En la ceremonia de premiación, Beatriz hizo cuestión de llevar a Mateo y Carolina. También invitó a Valentina, Fernando y a todos los demás que habían sido parte de ese viaje. «Este premio no es de la escuela», dijo Beatriz en su discurso. «Es de la comunidad, de cada persona que eligió creer, ayudar, hacer la diferencia». Valentina, ahora con 8 años y mucho más articulada, pidió hablar. Cuando era pequeña, comenzó, arrancando risas por la forma en que lo dijo, como si 8 años fueran tan vieja. «Yo solo quería que mi amigo pudiera jugar conmigo. No sabía que era algo difícil. Para mí, era sencillo. ¿Y saben qué aprendí? Que las cosas solo son difíciles cuando uno decide que lo son». Su sabiduría infantil caló hondo en todos los presentes. Mateo estaba a su lado. Cuando ella terminó, él hizo algunas señas que Valentina tradujo para los presentes. Dice que está agradecido por tener amigos, por poder ir a la escuela, por tener una mamá que nunca se rindió con él. Hubo aplausos y muchas lágrimas. Tras la ceremonia, un reportero de un periódico local pidió entrevistar a Carolina. «¿Cómo se siente usted con todo lo que ha sucedido?» Carolina pensó por un momento. «Agradecida, cansada porque ha sido una lucha ardua, pero sobre todo esperanzada, porque si logramos hacer una diferencia en la vida de mi hijo, otras familias también pueden lograrlo. No es fácil, pero es posible». ¿Y qué consejo le daría a otros padres en situación similar? No se rindan. Cuando les digan que no hay nada que hacer, busquen otra opinión. Cuando les digan que es imposible, busquen a quienes creen en las posibilidades. Y sobre todo acepten ayuda. Yo pasé años intentando hacer todo sola por orgullo, por miedo a deber favores, pero fue cuando acepté ayuda que todo cambió. La entrevista se publicó y conmovió a muchas personas. El correo de la escuela recibió decenas de mensajes de familias compartiendo sus propias historias, pidiendo orientación, ofreciendo ayuda. El movimiento que había comenzado con una niña queriendo hacer orejitas mágicas para su amigo se había convertido en algo mucho más grande. Fernando, ya con casi 70 años, continuaba su misión. Su taller se había convertido en un punto de referencia. No aceptaba pago de las familias que no podían pagar, pero algunas contribuían voluntariamente, y ese dinero se usaba para comprar materiales para ayudar a más niños. Mariana asumió gradualmente más responsabilidades en el trabajo de su padre, aprendiendo la técnica para poder continuar el legado cuando él ya no pudiera. «Papá, necesitas descansar más», decía frecuentemente. «Descansaré cuando no haya ningún niño más que necesite ayuda», respondía él, siempre con una sonrisa. Pero no era terquedad, era propósito. Fernando había encontrado en la tercera edad un sentido renovado para su vida, y eso lo mantenía vigoroso. Valentina crecía como una niña consciente y comprometida. En su nueva escuela, ella misma había iniciado un proyecto sobre inclusión, a pesar de ser tan joven. Organizaba juegos que incluían a todos los niños, independientemente de sus diferencias. «Aprendí con Mateo», explicaba siempre que le preguntaban. «Él me enseñó que todos tienen algo especial, solo necesitan que uno mire bien». Cuando Mateo cumplió 10 años, su mamá organizó una fiesta. Invitó no solo a la familia y amigos cercanos, sino también a todos los que habían sido parte de aquel viaje transformador. La fiesta fue en el mismo patio de Fernando, donde habían hecho aquella carne asada años atrás. El lugar se había vuelto simbólico para todos. Mateo había preparado una sorpresa. Con la ayuda de su terapeuta del lenguaje, había ensayado un pequeño discurso. Cuando llegó la hora de felicitarlo, pidió atención. Se paró en una silla, nervioso pero decidido. «Yo quiero agradecer». Las palabras salían lentamente, con esfuerzo visible pero claras. «A mi mamá,
a mi abuelito Fernando, a Valentina, a todos. Hizo una pausa, respirando hondo. Yo no oigo igual que otros, pero yo oigo amor, yo oigo amistad, yo oigo vida. No había un ojo seco allí. Carolina abrazó a su hijo con tanta fuerza que casi lo bajó de la silla. Valentina se acercó e hizo una seña para él. Era una seña que solo ellos dos conocían, inventada por ellos mismos cuando eran pequeños. Significaba siempre juntos. Mateo respondió con la misma seña. La fiesta continuó con alegría. Niños corriendo, adultos platicando, comida abundante, música. Era una celebración no solo del cumpleaños de Mateo, sino de todo lo que habían logrado juntos. Ricardo, el empresario que había financiado el fondo, estaba presente. Se acercó a Fernando. ¿Sabes cuántos niños han sido ayudados hasta ahora? No tengo la cuenta exacta. 17. 17 niños que tuvieron acceso a tratamientos que no habrían tenido de otra manera, y varios más en evaluación. Fernando quedó impresionado. ¿17? No sabía que eran tantos, y ese número va a seguir creciendo. El fondo se está haciendo cada vez más conocido. Incluso tuvimos una donación anónima grande el mes pasado. Eso es maravilloso. Sí, pero ¿sabes qué es lo más maravilloso? No es solo el dinero, es cómo se ha involucrado la comunidad. Hay gente organizando eventos, haciendo campañas, difundiendo. Se volvió un movimiento. Y realmente se había vuelto. Lo que comenzó como un gesto de ayuda para un niño se transformó en una red de apoyo para muchos. Patricia se jubiló 2 años después, pero no antes de asegurar que el proyecto de inclusión estaba consolidado en la escuela. Daniela asumió su lugar trayendo energía joven, pero manteniendo los principios establecidos. Una de las primeras cosas que hizo Daniela fue crear un mural permanente en la escuela llamado Nuestras diferencias, nuestras fortalezas. Cada niño contribuía con algo que lo hacía único, celebrando la diversidad. Mateo contribuyó con un dibujo. Era el mismo que había hecho años atrás, de los 2 niños de la mano. Pero ahora estaba enmarcado, preservado, un símbolo de lo que esa escuela representaba. Los años siguieron pasando. Mateo fue creciendo, desarrollándose. Nunca tuvo audición completamente normal, pero tenía mucho más de lo que cualquier médico había predicho que sería posible. Y más importante que eso, tenía confianza, tenía amigos, tenía esperanza. Cuando llegó el momento de entrar a la preparatoria, Carolina se puso nerviosa de nuevo. Sería una escuela más grande, con más gente, con nuevos retos. Pero Mateo estaba listo. Había aprendido a defender sus necesidades, a comunicar sus dificultades, a pedir ayuda cuando era necesario. Y principalmente, había aprendido que su sordera no lo definía. Era solo una característica entre muchas. Valentina, que estudiaba en una escuela diferente pero aún mantenía contacto cercano, fue a visitarlo el primer día de clases. ¿Nervioso?, preguntó. Mateo asintió. Yo también lo estuve en mi primer día, pero todo salió bien, y saldrá bien para ti también. Gracias, dijo él, la pronunciación ahora mucho mejor que años atrás. Por todo, desde el principio. Valentina sonrió. Yo te agradezco. Tú me enseñaste a ver el mundo diferente. Me enseñaste que la amistad verdadera no necesita palabras perfectas, solo necesita corazón. Se despidieron con un abrazo. Y Mateo entró a la escuela nueva, nervioso pero confiado. Las cosas no fueron fáciles. Enfrentó algunos prejuicios, algunas incomprensiones. Pero siempre había alguien dispuesto a ayudar. Siempre había alguna forma de superar los obstáculos. Y siempre, en algún momento difícil, recordaba ese día en el jardín de niños. Valentina intentando hacer orejitas mágicas para él. El amor puro e incondicional de una amiga que no veía defectos, solo posibilidades. Era ese recuerdo el que lo fortalecía. Fernando finalmente necesitó reducir el ritmo cuando cumplió 75 años. No paró completamente, pero pasó a trabajar menos horas por día. Mariana asumió la mayor parte del trabajo, pero siempre consultaba a su padre en las decisiones importantes.
Creaste algo que va a continuar incluso después de ti, le dijo en uno de esos encuentros en el taller. No fui yo quien lo creó, respondió Fernando. Fue Valentina con su corazón puro, fue Carolina con su perseverancia, fue la comunidad con su generosidad. Yo solo usé el conocimiento que tenía para ayudar. No seas modesto, papá, cambiaste vidas. Cambiamos vidas juntos. Y esa era la verdad más profunda de toda aquella historia. No hubo un héroe individual. No hubo una persona que mereciera todo el crédito. Fue la colaboración, el amor, el esfuerzo conjunto, lo que creó la transformación. Carolina, ahora con más estabilidad financiera gracias al trabajo que consiguió y a la ayuda que recibió, miraba hacia atrás con gratitud. Hubo momentos en que quiso rendirse, momentos en que pareció imposible continuar, pero no se rindió. Y Mateo estaba allí, demostrando que valió la pena cada lágrima, cada noche sin dormir, cada batalla. Una noche, estaba viendo fotos antiguas cuando Mateo se acercó. «Mamá, ¿puedo ver?» Ella le mostró las fotos. Había una especialmente llamativa. Mateo con 5 años, sentado solo en un rincón del salón de clases, mientras otros niños jugaban lejos de él. «Yo era triste», comentó Mateo al ver la foto. «No eras triste, estabas solo, pero ya no lo estás». Él señaló otra foto tomada en la graduación del kinder. Él y Valentina en el escenario, abrazados, rodeados de aplausos. «Fue cuando todo cambió», dijo. «Fue cuando la gente se detuvo para verte de verdad y les gustó lo que vieron». Mateo abrazó a su madre. «Te amo, mamá, por nunca rendirte». Y ese abrazo valió más que cualquier premio, cualquier reconocimiento, cualquier logro. Fin de la historia. Ahora cuéntanos, ¿qué te pareció esta historia? ¿Realmente Valentina hizo magia ese día con sus piececitos de arcilla, o la verdadera magia estaba en el amor y la determinación de todos? Comenta lo que más te emocionó y deja tu like para que podamos seguir trayendo historias inspiradoras como esta. Suscríbete al canal para no perderte ninguna historia que te toque el corazón.